La frase de Friedrich Nietzsche, si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada, encapsula la naturaleza paradójica de la existencia humana y el peligro inherente de enfrentarse al caos, la desesperación o las verdades incómodas de la vida. En su obra, Más allá del bien y del mal, Nietzsche utiliza esta expresión para explorar cómo la confrontación con lo desconocido o lo terrible no solo transforma nuestra perspectiva, sino también a nosotros mismos. Este concepto se explora en muchos personajes de la literatura, la filosofía y la ficción. Por obvias razones, más allá de su sentido filosófico, es perfecto para crear arcos de personajes y tramas dramáticas. En particular, Eren Yeager, protagonista de Shingeki no Kyojin, ofrece una representación trágica y compleja de cómo enfrentarse al abismo puede conducir a la desintegración moral, psicológica y ética de un individuo. Nietzsche utiliza la metáfora del abismo para describir lo que ocurre cuando los seres humanos se enfrentan a la incertidumbre existencial o a la pérdida de valores absolutos. En este contexto, el abismo representa el caos, la falta de propósito o el vacío que surge cuando las estructuras tradicionales de significado, como la religión o la moralidad, colapsan. Según Nietzsche, este enfrentamiento no es un mero ejercicio intelectual, es un desafío que pone a prueba la fortaleza individual. Quienes contemplan el abismo no solo ven su oscuridad, eventualmente comienzan a absorberla, transformándose en algo distinto. La frase también puede leerse como una advertencia sobre la naturaleza recíproca de la relación entre el observador y lo observado. Cuando intentamos comprender las profundidades de algo vasto y aterrador, como la violencia, el odio o el nihilismo, existe el riesgo de que estos mismos elementos nos acaben devorando. Y sin querer banalizar la frase, pero para que se logre entender mucho mejor, podríamos hablar del efecto que tienen las redes sociales o el internet cuando la gente se expone demasiado a ellas, cambiando en manera su forma de ver el mundo y de pensar, o incluso verse mucho más absorbidos por ciertas formas de ver el mundo. Nietzsche no condena este enfrentamiento, sino que lo reconoce como inevitable. Para él, es necesario mirar al abismo para superar las ilusiones de la moral o estructuras convencionales y encontrar nuevas formas de dar significado a la vida, aunque el precio de esta búsqueda puede ser muy elevado. En el contexto de Shingeki no Kyojin, este enfrentamiento con el abismo es una constante en la narrativa, donde los personajes no solo luchan contra titanes, sino contra fuerzas mucho más abstractas, como el odio, el sufrimiento, la opresión y el ciclo interminable de violencia. Eren se convierte así en el centro de esta lucha, un personaje que encarna tanto la esperanza de la libertad como la tragedia de sucumbir al abismo, todo al mismo tiempo. Eren Yeager comienza su historia como un héroe tradicional en el género shonen, lleno de determinación y un sentido de justicia, aunque por cómo evoluciona la historia se vuelve algo difuso si se trata de un shonen o un seinen, o simplemente con el tiempo los elementos de seinen se van incorporando a un shonen. Eren es la epítome de un héroe clásico del shonen. Su deseo de libertad y justicia parece puro e inquebrantable. Sin embargo, esa pureza está fundamentada en un idealismo simplista: destruir a los titanes para salvar a la humanidad. La transformación comienza cuando Eren descubre que los titanes no son el verdadero enemigo, sino que son una manifestación de una estructura de opresión mucho más amplia, del ser humano o de la misma naturaleza en general. En los primeros episodios del anime y el manga, su personalidad refleja una voluntad inquebrantable de proteger a sus amigos y destruir a los titanes que han traído sufrimiento a la humanidad. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia y vamos descubriendo mucho más sobre el mundo real, su carácter evoluciona de manera dramática, transformándose en un reflejo inquietante de las mismas fuerzas que juró destruir. El abismo que Eren enfrenta no solo es externo, sino también interno, irónicamente reflejado también en las mismas memorias a las que tiene acceso. Con el tiempo, su lucha por la libertad se convierte en un enfrentamiento contra su propio sentido de identidad y moralidad. Comprende que su lucha no es en contra de un enemigo claro, sino contra un ciclo interminable de odio y venganza, una verdad que lo acerca demasiado al nihilismo.
Nietzsche define el nihilismo como la pérdida de creencia en los valores absolutos, lo que genera un vacío que debe llenarse con nuevas formas de significado. Para Eren, este vacío lo empuja hacia una radicalización que redefine su percepción de la justicia. Eren no solo adquiere un poder inmenso, sino también una perspectiva mucho más amplia sobre las verdades complejas del mundo. Ese conocimiento, sin embargo, lo lleva a una creciente desesperación. La revelación de que el conflicto entre Marley y Eldia es una guerra perpetuada por generaciones, llena de odio y de venganza, actúa como un catalizador para su descenso al abismo. Esto sin tener en cuenta que fue capaz de ver cómo las guerras continúan en el futuro. Eren se encuentra atrapado en una paradoja existencial. Para destruir a los titanes y liberar a su gente debe convertirse en un monstruo. Aquí es donde la frase de Nietzsche adquiere una resonancia aún más profunda. Al mirar al abismo de la opresión y el sufrimiento, Eren absorbe esas mismas características, justificando actos atroces bajo la premisa de un bien mayor. Su transformación es tanto literal como simbólica, representando cómo el abismo no solo devuelve la mirada, sino que redefine al observador. Desde sus inicios, Shingeki no Kyojin ha explorado temas filosóficos y existenciales que van más allá de los enfrentamientos contra los titanes. Como sabemos y dije antes, la serie va evolucionando con el tiempo de la trama simple de humanos contra titanes a ser una exploración de los ciclos de violencia y odio entre los humanos. Isayama utiliza la narrativa para desafiar las nociones convencionales del heroísmo, la justicia y la libertad. En ese sentido, el abismo no es solo para los dilemas morales y éticos que enfrentan los personajes, sino también como un mecanismo narrativo que impulsa la trama. La muralla que protege a los habitantes de Paradis es tanto un refugio físico como un símbolo de ignorancia. Los personajes que se aventuran más allá de esta muralla se enfrentan al abismo en todas sus formas: los titanes, las atrocidades del pasado y las complejidades del mundo exterior. En este proceso, cada uno de ellos cambia, pero ninguno más que Eren. Y bueno, quizás Flock o Floch, que si hacen una versión de Shingeki estilo One Piece Fan Letter, con las citas de personaje random y este del protagonista, la vería sin duda. Honestamente, creo que es un personaje demasiado infravalorado. La narrativa subraya cómo mirar al abismo es una experiencia transformadora, pero no necesariamente liberadora. Más bien revela verdades incómodas que alteran irrevocablemente la percepción del mundo y del yo. A lo largo de la serie, Eren lucha con la idea de la libertad, un concepto que idolatra pero que nunca parece alcanzar. Su obsesión con la libertad lo lleva a tomar decisiones que paradójicamente restringen la libertad de los demás. En su intento por liberar a Paradis, Eren subyuga a su propia gente al manipularlos y utilizar el miedo como herramienta de control. Este comportamiento lo convierte en una figura autoritaria, lejos del idealista que soñaba con romper las cadenas de la opresión. Un ejemplo particularmente significativo es su interacción con Armin y Mikasa. Ambos amigos representan para Eren un anclaje emocional que lo conecta con su humanidad. Sin embargo, a medida que Eren se adentra más en el abismo, comienza a distanciarse de ellos, viéndolos como obstáculos para su misión. En una de las escenas más impactantes, Eren desprecia a Mikasa afirmando que su lealtad es producto de una manipulación genética y no de un amor genuino. Este momento simboliza cómo el abismo ha consumido por completo a Eren, llevándolo a rechazar incluso los vínculos humanos que alguna vez valoró. Nietzsche plantea que el enfrentamiento con el abismo puede revelar nuestras propias sombras, y en el caso de Eren su sombra es la incapacidad de trascender el odio y la desesperación. Una de las enseñanzas más contundentes que surge de la confrontación de Eren con el abismo es la naturaleza ineludible del ciclo de la violencia. Shingeki no Kyojin deja claro que el odio y la venganza no son solo fuerzas externas, sino fenómenos profundamente enraizados en las estructuras sociales y psicológicas de la humanidad. Eren, a pesar de su deseo de romper este ciclo, termina perpetuándolo, demostrando lo difícil que es escapar de las dinámicas de opresión y conflicto que han definido la historia de la humanidad. Este es un tema que resuena con el pensamiento de filósofos como el de Hannah Arendt,
quien argumenta que la violencia, aunque a veces parece ofrecer soluciones inmediatas, nunca es capaz de crear un mundo nuevo, ni de resolver realmente los problemas que originaron el conflicto. En el caso de Eren, su decisión de iniciar el retumbar no solo provoca destrucción masiva, sino que también garantiza que su pueblo será temido y odiado por generaciones futuras. Este acto, que él percibe como un sacrificio necesario, refleja la ironía trágica de intentar alcanzar la paz mediante la guerra. Odio que solo será rebajado debido a que fueron los mismos eldianos quienes detuvieron a Eren, tal y como Armin trata de argumentar cuando están a punto de ser ejecutados. Detalle sin el cual el odio hacia Eldia seguiría estando justificado a ojos del resto del mundo. El viaje de Eren encierra la duda maquiavélica de si los fines realmente justifican los medios, y qué ocurre cuando nuestras intenciones, por nobles que puedan llegar a ser, conducen a actos realmente atroces. La transformación de Eren sugiere que la pureza moral es un ideal inalcanzable en un mundo donde el poder y la supervivencia son lo único válido, similar a la idea de la pérdida de valores en un mundo donde estos ya carecen de significado, o al menos eso pareciera. Esta tensión entre el conocimiento y la destrucción es un tema recurrente también en la filosofía existencialista. Albert Camus, por ejemplo, argumenta en El mito de Sísifo que la vida es inherentemente absurda y que encontrar significado en medio de lo absurdo requiere un acto de rebelión. Eren, en su lucha contra el abismo, podría ser visto como un rebelde, en el sentido camusiano, alguien que desafía las limitaciones de su mundo en búsqueda de un propósito mayor. Sin embargo, su capacidad para reconciliarse con el absurdo lo lleva a convertirse en lo que jura destruir, mostrando cómo la tragedia surge cuando no podemos aceptar nuestras propias limitaciones.